decíamos en relaciones hídricas. En relaciones hídricas, ¿qué decíamos nosotros? Decíamos que las plantas no tienen ningún tipo de uso de energía para absorber los nutrientes, ¿no es cierto? Pero sin embargo, para producir los pigmentos, para tener esas coloraciones, hay una intencionalidad, ¿no? Entonces las plantas intencionalmente deciden tener ciertos colores y deciden tener ciertas formas también. Pero ahorita nos vamos a centrar en los colores de las plantas. Teniendo eso en cuenta, les había dicho que para que absorban nutrientes y agua no gastan energía. Sin embargo, para los pigmentos sí hay una intencionalidad de tener esos colores. ¿Por qué creen que se dé eso? Es la importancia de los colores de las plantas. ¿Qué nos puede indicar los colores en una planta? La humedad. Nos podría indicar el estado de la planta, el estado de ¿para qué más le sirven los colores a una planta? Para llamar la atención de polinizadores, ¿puede ser? Para atraer los polinizadores, ¿no? Podemos atraer a los polinizadores a través de los colores. ¿Qué más? La maduración de un fruto, ¿puede ser? Ya la maduración, vamos a saber cuándo está maduro, depende también, ¿no? También pusimos aquí arribita estado fisiológico, pero lo vamos a diferenciar. Ya vamos a ver aquí maduración y estado fisiológico distinto. Bien, ¿alguna otra idea? ¿Qué más dicen? ¿Cuándo más o para qué más nos servirían los colores dentro de las plantas? Nos puede dar también características de cuál es su composición, ¿no es cierto? Si son de tal color, decimos, tiene tal vitamina. Si son de tal color, tiene tal cosa, ¿no? Entonces, también su composición. Sí, dígame, Perry. Exactamente, nosotros el principal de todo, ¿no? El color más abundante, el color verde, ¿qué era lo que hacía? La fotosíntesis, ¿no? Entonces también nos ayuda en la fotosíntesis. Pero, ¿qué es el color? ¿Por qué nosotros vemos las plantas normalmente de ese color verde? Vamos a recordar un poquito que el color que nosotros percibimos no es más que las cosas que reflejan, ¿no? Refleja dentro de lo que absorbe y no absorbe. Eso quiere decir que las plantas absorben todos los colores, absorben el color rojo, el color amarillo, el color verde rebota. Por eso es que nosotros podemos ver el verde y no otros colores. Por decir, mi camisa está rebotando, entonces por eso es que vemos nosotros el color. Entonces, esa es la lógica de cómo funcionan los colores. Entonces, viendo eso, aquí también abajito hay una gráfica cómo vemos nosotros los colores y cómo ve un polinizador los colores. Entonces, se ven de forma distinta. Nosotros vemos los colores de forma distinta. Los colores van a ser normalmente más frutos, como decían sus compañeros. Pero fíjense, decían sobre los polinizadores, ¿no? ¿Qué pasa cuando una tiene un polinizador que es de hábito nocturno? Como por decir algunas murciélagos, ¿no? Entonces, hay ausencia de luz, necesidad de que haya coloración, ¿cierto? Entonces, normalmente las plantas que tengan polinizadores nocturnos no van a presentar color, van a ser colores blancas normalmente. Entonces, esa es la diferencia entre polinizadores diurnos y algunos nocturnos. Ahora, sí. No se lo puede mandar, el examen se le va a mandar en Word, ¿ya?
Ya está bien, Sebastián. Entonces no, mándalo en un Word. Bien, entonces el hecho que nosotros veamos las plantas comúnmente de color verde no significa que no hayan otros colores ahí escondidos, ya que nosotros llamamos enmascaramiento, es decir, que se enmascara, están dentro de ellos. Entonces, por ejemplo, nosotros para otoño vamos viendo, ¿no?, cómo el color verde va perdiendo y van saliendo otros colores, colores ocre, colores amarillos, colores naranja. Y entonces aquí en uno, a ver, ¿en cuáles vemos eso? Aquí en nuestro medio. En los 7 copas, por ejemplo, no vamos viendo cómo se van cayendo las hojas y van teniendo esos colores. No es que cambien de color, es que el color verde va desapareciendo. Entonces, como va desapareciendo el color verde, el color que estaba enmascarado, el color que estaba dentro, esos colores amarillos, rojizos, van saliendo. Entonces, a eso nosotros le llamamos enmascaramiento. Hay más de un color dentro de lo que nosotros vemos. Y eso me lleva a esto de aquí, que es lo que nosotros realizamos en laboratorio. Bien, con estos pequeños tubos de ensayo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este laboratorio? Lo que nosotros hacemos es, yo normalmente les pido que ustedes se consigan una planta que sea, qué sé yo, una rosa, algún tipo de hoja que sea de algún color extraño. Normalmente no utilizamos verde porque ya el verde es muy conocido, utilizamos otro tipo de colores, pero lo que yo les pido es que me junten un puño de esa flor. Si ustedes están trabajando, qué sé yo, con una flor naranja, bueno, me rellenan un puño entero de su mano con esa flor color naranja, y eso lo llevamos a un mortero, y ahí en el mortero nosotros lo empezamos aquí vamos a anotar ya, mortero. Entonces en el mortero nosotros lo empezamos a machucar hasta que quede como una pasta. Esa hoja, esa flor que ustedes vayan a llevar al laboratorio, se empieza a moler. Y le echamos ahí, se los voy a anotar aquí, le echamos ahí unos 40 ml de gasolina. Entonces nosotros nos conseguimos gasolina y le echamos unos 40 ml ahí. Entonces nosotros empezamos a moler con eso. Después lo que nosotros vamos a hacer es filtrar, porque va a quedar un agua con coloración y nosotros lo que vamos a hacer es filtrarlo, ¿no? Entonces en una forma así, con un vasito, nosotros empezamos a filtrar, ¿no? Con un papel filtrante lo empezamos a filtrar y va a quedar esa pequeña coloración. A esa pequeña coloración nosotros le vamos a colocar en un tubo de ensayo y le vamos a añadir 4 ml de alcohol. Aquí nosotros le añadimos 4 ml de alcohol. Y lo que nosotros vamos a tener como resultado va a ser lo que ustedes están viendo aquí abajo. Bien, entonces dentro de los resultados nosotros vemos por qué utilizamos gasolina y por qué utilizamos alcohol, por qué utilizamos estas dos. Porque normalmente los pigmentos que están atrapados dentro de la planta no son solubles en agua. Ya en el agua no vamos a poder ver esta diferencia. Sin embargo, con la gasolina y con el alcohol vamos a poder notarlo. Miren que en la mayoría hay 2 colores, ¿no es cierto? Tenemos 2 colores en la mayoría de los casos. Aquí hay un verde más oscuro y más abajo es un amarillo. En este otro caso, por ejemplo, tenemos un verde, tenemos un rojo, tenemos un amarillo, tenemos un rosado. Entonces son los colores que nosotros podemos dividir. Si nosotros conseguimos otro tipo de sustancia que tenga otra densidad, entonces vamos a poder separar más colores dentro de esto de acá. Tal vez ya no lo notemos mucho, pero se puede hacer. Podemos diferenciar más colores dentro de este laboratorio. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, no sé si han visto ustedes en internet que ponen un vaso con agua, después le echan, no recuerdo qué le echan, aceite y después le echan detergente, creo, ¿no? Jabón líquido. Y se hace 3 tipos de colores distintos. Después sueltan una moneda, sueltan no sé qué y se queda en distintas fases, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar aquí. Si nosotros conseguimos otro líquido que tenga otra densidad, vamos a poder separar más colores. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos en laboratorio para ver qué pigmentos lleva esa planta que nosotros vamos a utilizar. Bien, con eso lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Hay una pequeña ya tablita que ya está hecha
ya tiene valores predeterminados, que es esta que están viendo aquí a su izquierda, que se trabaja con esto que se llama valor RF. Ya el valor RF es la ración de retención. Lo que nosotros hacemos es colocar un pedacito de papel. Una vez que sacamos del tubo de ensayo, lo colocamos el pigmento en una caja Petri. Y en esa caja Petri lo que nosotros vamos a hacer es el papel, lo dejamos así, parado. Y entonces el pigmento empieza a subir, ¿no es cierto? El pigmento va a empezar a subir. Ahora, esa forma en cómo sube el pigmento ya está parametrizado. Ya es esta tabla que estamos viendo acá. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso de aquí. Vamos a borrar esto para no anticiparnos. Entonces, nosotros vamos a tener acá. Nosotros vamos a tener dos tipos de distancia. Vamos a tener una distancia que es lo que recorrió la gasolina, que normalmente es un poquito más, y después lo que recorrió nuestro pigmento. Miren, lo que recorre el pigmento. Entonces aquí nosotros hacemos una diferenciación de colores. No sé si se logra apreciar, pero hasta aquí es un color como un ceniza, más o menos, que no se detecta muy bien, pero es un color cenizo. Después viene un color amarillo y luego viene un color un poquito más pálido, ¿no? Un amarillo más pálido. Entonces, con eso nosotros sacamos la relación. Vamos a ver lo mismo aquí abajo. Y vemos lo mismo. Vemos un tipo de color, dos tipos de colores, tres tipos acá y cuatro acá, ¿no? Entonces, por decir, de aquí hasta aquí midió 5 centímetros. Eso quiere decir que en mi gasolina subió 5 centímetros. Pero el amarillo se quedó en el centímetro número 4, ¿no? Entonces nosotros dividimos. ¿Cuánto es 4 dividido entre 5? ¿Cuánto les da? 0,8. ¿No es cierto? 4 dividido entre 5. Entonces nosotros nos venimos aquí en nuestra tablita y vemos dónde está el 0,8. Aquí, miren, en esta partecita en esta parte de acá, nosotros vemos el 0,8, ¿no? 0,87. Y nosotros vemos a qué color corresponde. Vemos que aquí dice al caroteno, al amarillo anaranjado. Y vemos acá, y efectivamente sí, el color era el color amarillo. Entonces esto acá es para que nosotros comprobemos si es que la tablita está bien, si no está bien, si se cumple, no se cumple. Entonces es para eso más que todo. Cada color dentro de la planta va a tener su propia sustancia, no tiene su propio nombre. Dame un ratingo, vamos a borrar esto. Bien, entonces cada color va a tener su propio nombre. Los amarillos y los anaranjados normalmente se dan por los carotenos, ¿no? ¿Dónde encontramos los carotenos? En la zanahoria. Son disponibles también cuando están las plantas en otoño y se nota estos colores. Los colores ceniza, la feofitina, ¿no? Feofitina B, unos cenizas más claros, ¿no? Estos acá son casi invisibles, estos colores. Los amarillos, la xantófila. Las xantófilas son un poco más variadas. Ya las xantófilas también pueden ser lila, las xantófilas pueden ser morados oscuros, rojos. Entonces varía mucho la xantófila, hasta azul puede ser la xantófila. Y las clorofilas, ¿no? Clorofila A y clorofila B, que normalmente son verdes, ¿no? Y la clorofila A es un verde azulado. Entonces vamos a tener esos colores que son los más dominantes en todas las plantas. Teniendo en cuenta eso, y hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que tengan? Estamos viendo los pigmentos en las plantas. En cualquier hora que sea color anaranjado. Por ejemplo, en los zapallos también, dentro de los zapallos, lo mismo, puedes encontrar caroteno. Sí, también son, tienen presencia de esos carotenos, ¿no? En el caso de los cítricos va a depender mucho de la temperatura, ¿no es cierto? A temperaturas más bajas dentro de los cítricos van tomando ese color, ¿no? El color más característico. Por ejemplo, aquí no tenemos las naranjas anaranjadas, ¿no? Como por ejemplo,
Si vos buscas naranjas en Europa, naranjas en España, las naranjas son bien anaranjadas, ¿no? En cambio aquí son verde con amarillo, porque no tenemos esas temperaturas. Pero si tuviéramos, se volverían de ese color. ¿Ya? Entonces, tiene que ver mucho también con la zona en la que está la planta. Pero eso es más que todo estético, el sabor no cambia. Incluso las de aquí, las personas de Europa dicen que son más dulces, ¿no? El sabor no cambia. Eso es más que todo estético. Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan de aquí, de esta parte? Bien, entonces una vez que nosotros vemos cuál es la función de los colores, ya podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Y de esas conclusiones nosotros las vamos a llamar indicadores fisiológicos. Entonces vamos a esperar un ratito que cargue. Los indicadores fisiológicos son más o menos cómo nosotros podemos detectar algún tipo de enfermedad, algún tipo de riesgo que tengan nuestras plantas. Entonces nosotros vamos a tener dentro de los indicadores fisiológicos que tomar en cuenta dos factores. Tenemos nosotros ataques de dos tipos, ¿no? O sí, a llamarlos como ataques de dos tipos. Vamos a tener ataques abióticos y ataques bióticos. Abióticos que no tienen vida, bióticos que tienen vida, ¿no? Entonces, dentro de los bióticos vamos a tener bacterias, hongos, insectos, virus, maleza. Lo de los virus ya hablamos, ¿no? ¿Por qué decimos que está vivo? ¿Por qué decimos que no está vivo? Yo lo pongo en los bióticos, pero depende de ustedes. Abióticos tenemos las cosas que no están vivas, ¿no? El exceso de riego, el estrés hídrico, las heladas, la quemadura por el sol, son cosas que no están vivas, ¿no es cierto? La falta de sol, la deficiencia de nutrientes. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros tenemos que saber sacar una descripción, ¿no? Si nosotros vemos una planta, tenemos que saber qué es lo que le está sucediendo a esa planta. Y eso va a ser normalmente en función al color, en función a cómo nosotros la vemos, que ahorita vamos a ir viendo paso por paso. Lo primero para poder sacar una conclusión es conocer la variedad de la planta. Perdón, conocer la variedad, cómo es la planta en condiciones normales. Si yo hago, por decir, una evaluación de una planta que no conozco, que no sé cómo es en realidad en su ambiente natural, lo más probable es que el diagnóstico que yo haya dado sea incorrecto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es conocer la variedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, qué sé yo, dice la literatura, si usted ve una hoja y en el centro de la hoja es más claro que el resto, eso puede ser deficiencia de molibdeno. Entonces yo puedo agarrar y decir a esta persona, mira, tu planta está con deficiencia de molibdeno. En realidad la variedad es de este tipo, ¿no? Entonces lo mismo acá. Yo puedo leer en la literatura que dice la presencia de manchas rojas, ¿no es cierto? Pertenece a la deficiencia de hierro. Entonces yo puedo agarrar y decirle a la planta le falta hierro, cuando en realidad no es así, sino que es la variedad que es de esta forma. Entonces no solamente va a ser con el color, sino también va a ser con el tamaño, ¿no? El tamaño tiene mucho que ver con las enfermedades dadas por virus. Entonces, si yo no conozco cómo es la variedad, lo más probable es que el diagnóstico que yo esté dando sea el incorrecto. Entonces, pueden anotar eso. Lo primero que tienen que conocer es la variedad. ¿La variedad es así, es de esa forma, o es que no está dentro de lo normal? Después de esto vamos a ver las deficiencias. De esto de deficiencias ustedes deben haber visto en internet ya cientos de fotos, ¿no? Cómo es que les muestran. Algunas fotos son un poquito más entendibles que otras, pero las principales que nosotros vamos a ver son las siguientes. Vamos a ver el déficit de calcio, déficit de hierro, déficit de cobre también puede ser bastante importante, de nitrógeno, el de magnesio, el de manganeso también es bastante importante, el de fósforo y el de potasio, ¿no? También. Entonces esas son las más importantes.
ejemplo, nosotros vamos a tener en este caso la clorosis, ¿eh? Vamos a centrarnos en la clorosis. Entonces, la clorosis puede ser, normalmente, si ustedes ven esta manera como están las plantas, ¿no es cierto? Unas nervaduras bastante oscuras, y las partes que no son las nervaduras, la parte del limbo, poquito más clara, eso es clorosis, ¿no? Eso casi a ojo cerrado podemos decir que eso es clorosis. ¿A qué se debe la clorosis? Normalmente la clorosis es un déficit de un nutriente. ¿Alguien conoce qué nutriente está en déficit ahí? ¿Quién me puede decir? ¿Qué nutrientes cree que está faltando ahí para que haya clorosis? A ver, está aquí a la izquierda, está. ¿De magnesio? Sí. De magnesio, puede ser de magnesio. ¿Qué más? Nitrógeno. Yo iba a decir que faltaba cobre. De cobre. No, de cobre es al revés. De cobre es al revés. De cobre las nervaduras son más claras que el limbo. El hierro. Pero del hierro, ¿cierto? Lo más común es que sea la clorosis debido a una deficiencia de hierro. Entonces, lo que nosotros podemos hacer con eso es hacer algún tipo de fertilización en base a hierro, ¿no? Pero si ustedes están trabajando con frutales más que todo, sobre todo cítricos, ni siquiera es necesario hacer una fertilización con hierro. Usted va a la ferretería y se compra 1 kilo de clavo, del clavo del más trucho, del que le da el aire, del que usted abre la bolsa y se oxida, de ese clavo. No, usted va y se compra 1 kilo de ese clavo y su planta va y le clava un clavito ahí en el tronco y listo, es suficiente, ¿no? Entonces la planta puede absorber de esa manera el hierro. Entonces no olvidemos que, por ejemplo, el hierro tiene sus distintas fases, ¿no? El hierro puede ser +2, el hierro puede ser +3, entonces tiene que pasar esa fase, y normalmente esas fases son un poco más complicadas en el suelo, ¿no? De ferro a ferroso, ahí recordando un poquito química, pero con que usted ahí le clave un clavito, suficiente, ¿no? Esos son algunos trucos, algunos secretos en agronomía. Pero, a ver, vayamos continuando, ¿no? Vamos continuando y vamos viendo otro tipo de deficiencia. Lo que están viendo aquí a la izquierda, sí, va a ser exactamente lo mismo, igual es clorosis, se ve de esa manera. Y esto sobre todo en lo que están viendo a la derecha, que son tomates, esas pequeñas hendiduras. Eso al 100% es deficiencia de calcio. Cuando nosotros tenemos deficiencias de calcio, vemos esas hendiduras. No solamente sucede en tomates, puede suceder en cualquier otro tipo de fruta. Si no es deficiencia de calcio, puede ser algún insecto, pero en tomate, cuando vemos esto, es deficiencia de calcio. En pimentón, lo mismo. Vemos este tipo de hendiduras y estamos hablando de deficiencia de calcio. Bien, entonces no podemos ir uno por uno, ya ustedes van a tener una materia entera para ver esto que es en fertilidad, pero es para que ustedes vayan conociendo, ¿no? Después vamos a tener los abortos. Entonces vamos a hablar un poquito de eso que son los abortos. Nosotros hemos visto que recién pasó pasó y estamos todavía no en tiempo de manga. Y no es cierto, las mangas cuando están floreciendo, tienen un montón de flores, ¿no? Pero justo la floración, ¿cuándo coincide? Coincide con agosto, coincide con las épocas donde hay más viento, ¿no? Y entonces la planta va perdiendo va perdiendo flores. Entonces no es una coincidencia, así como la naranja da en junio, no es coincidencia que la floración de la manga sea en agosto, porque la manga va a aprovechar esos vientos para perder muchas de sus flores. ¿Por qué? Porque la planta no es capaz de
no es capaz de rellenar todas esas flores. Cada una de las flores se va a transformar en un fruto, ¿no es cierto? Pero entonces la planta es incapaz de rellenar todos esos frutos. La única razón por la cual la manga tiene tantas flores es para asegurar su especie. Pero una vez que ya ha sido polinizada, ya necesita deshacerse de esas flores, ¿no? Necesita deshacerse de la mayoría de esas flores y conservar solamente las que va a poder rellenar. E incluso nosotros vemos que mangas así de este tamañito se caen, ¿no es cierto? ¿Han visto eso? Que las mangas que son bien chiquititas igual van cayendo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos viendo eso, ¿no? Que inclusive cuando las mangas están aún pequeñas, ellas igual pueden abortarlas. Lo mismo va a suceder en las cucurbitáceas. En las cucurbitáceas, que son la sandía, los melones, los zapallos, es muy común ver el aborto de los frutos. ¿Por qué abortan normalmente las cucurbitáceas? Las cucurbitáceas tienen frutos pepónides, ¿no? Tienen frutos mucho más grandes. Entonces, rellenar esos frutos es mucho más complicado. A ver, aquí, ¿quién tiene conocimiento? ¿Quién ha hecho alguna vez producción de zapallo, del zapallo rastrero, del más grande? ¿Cuántos zapallos creen que da por planta? A mí me salió, pero a mí me salió uno nomás. Ya. De la planta, o sea, se extendió tanto para solamente dar uno. Igual la sandía se extendió demasiado, cubrió otras plantas, pero solamente me dio uno. Exactamente. A ver, ¿quién más tiene experiencia con zapallo, con sandía? Ya. Ya. Hasta mi puerta. ¿Cuánto dio Robin? ¿Cuánto le dio usted? Igual uno. Uno igual. Entonces ahí nosotros vemos, ¿no? El esfuerzo que hace la planta, sobre todo las cucurbitáceas, es inmenso, ¿no? Entonces nosotros vemos que las cucurbitáceas, ¿cuál es su característica? Que tienen hojas grandes, ¿no? Tienen hojas demasiado amplias. Entonces imagínense la cantidad de energía solar que necesita para rellenar esos frutos. Entonces es imposible para las plantas, para estas cucurbitáceas, tener qué sé yo, 4 o 5 frutos máximo. Si usted hace todas las cosas bien, le va a dar 3 frutos, y 3 frutos pequeños, digamos, ¿no? Pero es eso normalmente. Lo común es que les dé 2, ¿no? Si les da 2, está bien. Si les da 2 frutos, está bien. Dígame, Erwin. Claro que sí, va a ser un gasto energético, ¿no? Va a ser un gasto energético porque el ATP, ¿dónde se realiza? En la respiración, ¿no es cierto? En la respiración celular va a suceder la producción de ATP. Y eso a su vez es un producto para la fotosíntesis, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede de esa parte es que ustedes noten y que no le exijan tanto a sus plantas, sobre todo a estas de acá que tienen frutos tan grandes, mayor cantidad de frutos, ¿no? La cantidad de frutos que va a tener van a ser 2. Si usted tiene suerte ahí le va a dar 3, pero no más de eso. Y como ustedes mismos han dicho, las plantas se extienden mucho, ¿no? Son bastante largas, con hojas bastante grandes, y nos dan eso, ¿no? Nos dan 1, 2, 3 frutos máximo. ¿Cuál sería una manera de potenciar por decirle, la producción de ese tipo de plantas? Eso es normalmente algo que me preguntan, que cómo podemos potenciar eso. Lastimosamente esa es ¿cómo se dice esto? El rendimiento genético, es decir, que ese es su máximo potencial genético, esa palabrita, vamos a anotarla aquí, ¿ya? Ese es el potencial, vamos a anotarlo con este color. Ese es el potencial genético, es decir, eso es lo máximo que la planta va a poder producir. No hay nada que hacer en el caso genético. ¿Qué salidas podemos encontrar a esto? Investigación genética, ¿no? Investigación genética, probar nuevos cultivares, probar algunas cruzas, algunos cultivos transgénicos. Entonces, la biotecnología y los transgénicos serían una solución.
pero en nuestros cultivares ese va a ser el máximo potencial genético. No se le puede exigir más al planta. Es lo mismo que nosotros vemos en el caso de la fertilización, ¿no es cierto? Esto aquí ustedes van a ver más adelante, pero yo se los puedo ir adelantando. En el caso de la fertilización va a ser una curva ascendente, más o menos como ustedes están viendo así, y luego baja así un poquito. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente cuando hablamos de fertilización. Cuando hablamos de fertilización, ¿qué es yo? Si yo agarro y produzco cualquier cultivo, no vamos a poner nombre, cualquier cultivo, y esta es la producción media. Bien, esto acá es lo que me da sin fertilizante, sin nada. Entonces yo agarro y le coloco una fertilización al tanto por ciento. Bueno, entonces creció, ¿no? Qué sé yo, aquí yo fertilicé a un 50%. Después yo hice una fertilización al 70%, ¿no es cierto? A un 70%. Después yo voy a tratar de hacer una fertilización a un 80%, pero en realidad ya ese es el máximo potencial genético. Una vez que se llega al máximo potencial genético de la planta, ya no va a ser posible que la planta produzca más, tiene su límite. Aquí también nosotros tenemos que ver el costo, ¿no es cierto? De aquí a aquí, digamos que yo fertilicé en un 50% y mi rendimiento, mi crecimiento fue de un, qué sé yo, de un 60%, entonces vale la pena. Aquí yo fertilicé un 70%, pero la producción solamente creció en un 65%. Bueno, ya no vale la pena, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos dos factores, los costos-beneficios, el costo-beneficio de la fertilización y el potencial genético. Por más de que usted le eche, por más de que usted ponga su planta en fertilizante puro, ya no le va a generar más de ese máximo potencial genético, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el punto máximo que puede producir. Entonces nos quedamos con eso, costo-beneficio y máximo potencial genético. Es lo que va a estar sucediendo aquí, en este caso. Estamos hablando de los abortos, ¿no? Estábamos hablando de los abortos. ¿Alguna preguntita de aquí antes de que continuemos? Bien, entonces hasta aquí nosotros, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Primero, para hacer un diagnóstico necesitamos conocer la variedad, ¿no es cierto? Necesitamos conocer si la variedad es de esa forma o no es de esa forma. Después nosotros podemos ver las deficiencias. Las deficiencias normalmente van a ser de este tipo, no van a ser geográficas, normalmente van a tener algún tipo de patrón. Bien, en los frutos se van a ver de esta manera. Después nosotros vamos a ver los abortos. Para los abortos también hay muy poco que nosotros podamos hacer, pero por ejemplo nosotros en el caso de la soya, por ejemplo, se puede hacer una fertilización con hierro, eso para que las flores no se caigan. Normalmente una fertilización por hierro nos retiene unos 100 kilogramos de soya por hectárea, ¿no? Eso es más o menos lo que van diciendo los que venden los fertilizantes, 100 kilogramos por hectárea por fertilizar con hierro. ¿Qué es lo que hace el hierro? El hierro lo que hace es que esta partecita de aquí, digamos que este es nuestro tallo y aquí es la unión, el hierro lo que hace es endurecer esta unión. La unión del tallo y de la flor las endurece. Entonces la flor no se cae. Y como la flor no se cae, al final genera una vaina, ¿no? Me va a generar una vaina. Y ahí vamos a tener más producción. Y eso significa unos 100 kilogramos por hectárea, ¿no? Cuando nosotros fertilizamos con hierro. En otro caso, nosotros igual podemos tener otro tipo de beneficios por la fertilización. En el caso del trigo, nosotros podemos fertilizarlo con silicio. Y eso ya está demostrado que el silicio en el trigo me va a crear una capa protectora, ¿no? Alrededor de la pared celular crea una capa protectora que evita que la planta evita el estrés hídrico, es decir, que la planta soporta mejor la sequía. Entonces son algunos beneficios que nosotros vamos a ver de la relación con algunos de los nutrientes. En otro caso también el boro. El boro lo que va a hacer es que mis frutos que yo voy a estar produciendo van a tener más peso. Puede ser que nosotros
tengamos exactamente el mismo tamaño entre, qué sé yo, entre 2 pepinos. Entonces, a ver, aquí vamos a hacer un dibujito. Entonces, yo puedo tener 2 pepinos que sean del mismo tamaño, pero uno puede estar pesando más y el otro puede estar pesando menos. Esto hoy en día no me beneficia mucho. Hoy en día en Santa Cruz, en el mercado de Bolivia, no me beneficia mucho. ¿Por qué? Porque como vendemos normalmente nosotros la producción por camiones, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es por camión o por unidad. Muy poco es por peso, ¿no es cierto? Entonces, normalmente al camionero no le va a convenir que el fruto sea más pesado, porque por la misma cantidad estaría gastando más gasolina, ¿no? Entonces, para el camionero la fertilización con boro le sería para él una disminución. Pero en el caso ya hay un cambio acá. En el caso de los supermercados, ¿cómo uno compra en el supermercado? En el Hipermax y en el Fidalga. Uno compra por peso, ¿no es cierto? Uno va, se escoge su fruta y va a la máquina y pesa tanto y eso es lo que le cobra. Entonces ya hay un cambio ahí. Más adelante seguramente va a ser así. La compra de las verduras y demás va a ser por peso, ya no por unidad. Entonces ahí ya nuestra fertilización con boro va a ser de mayor importancia, ¿no? Entonces ahí yo les di tres nutrientes para que nosotros tomemos en cuenta. Bien. ¿La fertilización de la soya con el grano? ¿Cómo dice Renato? Cuando fertilizan con boro, digamos, la soya, el grano igual crece. No se trata del crecimiento, sino se trata del peso. El peso puede ser mayor, ¿no? El peso puede ser mayor, pero el tamaño va a ser el mismo, el tamaño no va a variar. Lo que va a variar es el peso de los frutos. Bien, entonces continuamos. Vamos a continuar con bacterias y hongos. Dentro de lo que es bacterias y hongos, ambos me van a producir exactamente lo mismo. Ambos me producen pudrición. Tanto la bacteria como el hongo me va a producir pudrición. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que el hongo, aquí vamos a hacer un pequeño dibujito para que no demos. Quiero que imaginen una mandarina, una naranja. Vamos a tener así. Una mandarina, una naranja, algo así. Y ustedes ven que a veces cuando uno no la come la naranja, le empiezan a salir unos puntitos verdes, después más allácito unos puntitos blancos, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que se está pudriendo de ese lado. ¿Han visto así? Que les nace así unos puntitos como con tiza o algo así. Color verde, color naranja. Yo lo veo más como si fuera, no sé, una textura como si fuera, ¿cómo le explico? Como si fuera una pelusa. Como pelusa, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, a esa pudrición que nosotros vemos así como pelusa, como dice su compañero, como ceniza, esa pudrición es una pudrición por hongo. Bien. Y después vamos a tener la misma naranja, pero esta naranja se va a volver aquí con un color café, se va a ver aguachenta, ¿no? Así un poquito más aguosa, más líquida. ¿También han visto eso? Que igual es pudrición, ¿no es cierto? No, aquí ya estamos hablando cuando ya está el fruto ya afuera, ¿no? Entonces, pero eso es lo que voy a ir más adelante. Todas las enfermedades que nosotros vamos a estar estudiando van a ser o bien hongos o bien bacterias. Entonces aquí nosotros podemos interpretar, por ejemplo, quiénes están dentro de los hongos. Las rollas están dentro de los hongos. ¿Quiénes más están dentro de los hongos? El mildio está dentro de los hongos, ¿no? Entonces es indiferente eso. Ahorita estamos hablando de los hongos en general, ¿no? Entonces estamos hablando de que los hongos me van a producir ese tipo de pudrición. Y esta pudrición más acuosa, más así de esa manera, me la va a producir una bacteria. Bien, me la va a producir una bacteria. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos pudriciones? Es que la pudrición del hongo va a ser una pudrición seca.
Ya, la pudrición del hongo va a ser una pudrición seca. No solo eso, va a ser una pudrición aromática. Si ustedes huelen esa pelucita, no huele mal, no huele dulce inclusive. Entonces va a ser una pudrición aromática. Sin embargo, la pudrición por bacteria va a ser una pudrición húmeda. Bien, la pudrición por bacteria me va a dar una pudrición húmeda. Y esta pudrición, si ustedes lo huelen, esta pudrición va a ser una pudrición fétida. No huele rico, huele feo. Fétida. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias que nosotros vamos a ver entre una pudrición por hongo y una pudrición por bacteria. Entonces, dada esa introducción, aquí ya nosotros podemos ver. Por ejemplo, aquí nosotros vemos una pudrición acuosa, ¿no es cierto? Está dentro de los tallos, entonces ya nosotros vemos que esta pudrición sea por una bacteria, ¿no? Perdón, ahora sí, que esta pudrición se da por una bacteria. Entonces, dentro de estas acá van a haber un montón de enfermedades que van a ser bacterias, ¿no? Van a haber muchas enfermedades que me van a dar bacterias. Del mismo modo acá, en los hongos me va a dar este tipo de situaciones, este tipo de situación de acá. Todos estos son hongos, ¿no? Este hongo, por ejemplo, es el mildio o el oidio. Estos de acá son las royas, que son pústulas. Ahorita vamos a ver las royas de esta manera, que son pústulas. Estos también son hongos. Entonces, son distintos tipos de pudriciones. Normalmente, si nosotros vemos este tipo de pudriciones, son bacterias, y cuando nosotros vemos manchas en las hojas, como estas de acá, como alternaria, como todo este tipo de acá, ojo de pollo también creo que le dicen, entonces van a ser hongos, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia entre hongos y bacterias. Las royas, que son pústulas, si uno pasa el dedo por acá, se mancha, ¿no es cierto?, de ese color naranja, algunos son café, otros más rojizos, se mancha ese color. Entonces, si nosotros lo vemos esto acá en el microscopio, vamos a ver que son unas pequeñas pelotitas ¿no? Una encima de la otra. Son pequeñas pelotitas. Entonces, producción de hongo. Lo siguiente que nosotros vamos a ver van a ser los tipos de nemátodos. Los nemátodos son como unos pequeños gusanitos que solamente lo podemos ver con microscopio, que tienen un pequeño estilete. Y ese estilete va succionando de las raíces los nutrientes de las plantas, ¿no? Entonces se forma ahí algunos pequeños tumores en las raíces. Normalmente eso es muy común en tomate. Y podemos hacer una aplicación, ¿no?, de nematicida. No sé si han visto también un video muy famoso de internet de cómo funcionan los nematicidas, ¿no? Entonces, en el riego nosotros podemos aplicar los nematicidas. Lo vamos a anotar acá. Nematicida, para que ustedes lo busquen, de cómo funcionan. Y eso normalmente se aplica con el riego, ¿no? Y en el riego nosotros podemos hacer eso. ¿Y cuál es su daño? Es la succión de los nutrientes de las raíces y dejan las plantas de este modo, ¿no? Las van secando. Otro tipo de ataque por hongo, la viruela de la papaya. No hay papaya en Santa Cruz que no tenga esta enfermedad. Si usted tiene ahí una papaya o vaya y fíjese debajo de la hoja y va a ver estos puntos. Entonces nosotros tenemos esos tipos, como la viruela de la papaya. Aquí se me hace que me está faltando un dibujo. Bueno, está aquí abajo. Bueno, continuar. Entonces, estos eran los factores bióticos, ¿no? Estos pequeños hongos, cada una de estas pústulas es un ser vivo, no está vivo. Van a crear más esporas y se van a reproducir. Después nosotros vamos a tener algunos factores que son abióticos. Factores abióticos ya dijimos que no tienen vida y que son normalmente condiciones climáticas, ¿no? Y nosotros vamos a ver quemaduras por el sol. Si usted tiene ahí alguna planta, podría ser también el caso de las curvitáceas, pero cualquier planta en general que usted está viendo que el sol le afecta demasiado, puede agarrar y echarle un poquito de talco. Le echa encima de la hoja, así de esta manera.
le echa encima de la hoja un poquito de talco, que quede recubierta de talco. Cuando el sol está demasiado fuerte, si usted tiene su planta ornamental y se está quemando por el sol, le puede echar un poquito de talco. Bueno, y como ese es color blanco, va a reflejar, ¿no? Y la va a ayudar a su planta. Después vamos a tener las mismas quemaduras, pero esta vez quemaduras por frío, ¿no? Y creo que esto acá ya es bastante conocido, cómo se van quemando las plantas por el frío, ¿no? Se van perdiendo los tejidos, y estos tejidos ya son tejidos, ¿no? Ya causa necrosis. Necrosis significa muerte celular. Entonces ya están necrosadas. Normalmente las quemaduras por el frío van a comenzar de la punta de las hojas hacia adentro, ¿no? En cambio, las quemaduras por sol se pueden dar en el limbo, se pueden dar directamente aquí o se pueden dar en las orillas, como está en este caso. Pero las quemaduras por frío normalmente inician de la punta de la hoja hacia adentro. ¿Qué se puede hacer en el caso de las quemaduras por el frío? La verdad es bastante costoso, pero hay algunos que colocan algún tipo de malla o si no de tela, ¿no es cierto? Entonces recubren con tela los cultivos y a la mañana siguiente los sacan, ¿no? Porque normalmente es para algunas nevadas que hay por la noche, si es que están en alguna zona donde hay nevadas, como los valles, por ejemplo, se puede hacer eso. Entonces, quemaduras por el sol, quemaduras por el frío. Después podemos tener un exceso de riego. El exceso de riego normalmente nos va a traer o hongos o bacterias, ¿no? Normalmente bacterias nos va a traer el exceso de riego y vamos a tener de la manera una planta mucho más acuosa si uno la aprieta. Si uno aprieta, va a salir agua. Entonces, creo que ya les decía la doctora en clase, no es más fácil matar a una planta por exceso de riego que por falta de agua. Y es de esta manera como vemos, necrosan las puntas. Necrosamiento, ya dijimos que es la muerte celular, entonces se necrosan normalmente las puntas, los bordes, y los centros son líquidos, ¿no? Son bastante acuosos. Entonces, características del exceso de riego. Después podemos tener los virus. Para los virus ya habíamos dicho cómo trabajaban los virus, pero de todos modos los vamos a recordar. Vamos a dibujar aquí una célula vegetal y vamos a dibujar el núcleo. Esa pelotita va a ser el núcleo. Entonces, como decíamos que era el ciclo de vida de los virus, nosotros tenemos un vector, que los virus para poder moverse sí o sí necesitan un vector. En este caso, el vector, ¿quién va a ser? Cualquier tipo de áfido o cualquier tipo de insecto que tenga como un órgano chupador, que tenga para alimentarse un órgano chupador. Entonces, quien sea que tenga este tipo de órgano puede transmitir virus a las plantas. ¿Cómo trabaja el virus? El virus no ataca para comerse la savia directamente. El virus ataca al núcleo, ¿no es cierto? Entonces, ataca al núcleo y obliga al núcleo o engaña al núcleo para que reproduzca más de esos virus. Para que reproduzca más virus. Entonces, esta acá ya está contagiado. Y puede venir un insecto que no estaba contagiado, que estaba sano, ¿no? Y se infecta con este virus y el ciclo continúa, ¿no? Este acá va a ir a otra planta y ese es el ciclo del virus. Así es como se manejan los virus. Necesitan de un vector. Ahora, no sé si han escuchado ahorita que está de moda el coronavirus, que descubrieron esa famosa fluorona, ¿cierto? ¿Han escuchado eso en la tele? De la fluorona. Mezcla con la gripe, ¿no, Oscar? La mezcla, ¿no es cierto? La mezcla de la gripe con el coronavirus, con el COVID. Ahora, ¿por qué esto sorprende mucho? Al menos en plantas, también tienen que tener en cuenta que estudiar virus en plantas no es rentable. Más adelante vamos a ver por qué. Pero al menos en plantas nosotros no conocemos que una planta pueda ser infectada por dos virus al mismo tiempo. Eso no se conoce, no existe dos virus que estén atacando a la misma planta al mismo tiempo. El virus necesita que la planta esté viva,
para que siga reproduciéndose más del mismo virus, ¿no es cierto? Como vimos hace un momento. Entonces, por esa razón no puede haber dos tipos de virus en una misma planta, porque entrarían en competencia. Entonces, por eso es que eso de la florona causa tanto revuelo, porque creo que es la primera vez que estamos viendo dos virus conviviendo en un mismo ser. Entonces, para el caso de los virus no hay tratamiento. Como el ataque es a nivel genético, porque no me está atacando los vasos conductores, no me está atacando los tejidos de la hoja, no, me está atacando directamente el núcleo. Como el ataque es genético, viene al núcleo, ¿no es cierto? Pucha, no sé qué se cayó ahí. Bueno, como el ataque es genético, entonces el tratamiento no existe para las plantas. Si su planta está infectada por algún tipo de virus, lo único que usted tiene que hacer es la erradicación, ¿no? Es quitar esa planta. Por ejemplo, en esta de acá, que es uno de los más comunes, tristeza de los cítricos, se ve de esta manera. Se ve todas las plantas produciendo, están en color verde, pero sin embargo esta de acá ya está muriendo, tiene mucho fruto, entonces ya nosotros podemos saber, ¿no?, directamente que eso es tristeza de los cítricos. ¿Qué se hace en este caso? Se la arranca la planta, se la lleva a unos 10 kilómetros y se la quema, ¿no? ¿Por qué? Porque si viene aquí algún tipo de insecto que no estaba contagiado, se puede contagiar ese insecto y ese insecto me contagia a las demás plantas, ¿no? Ese insecto me puede contagiar a esta de aquí, a esta de acá, a la siguiente, ¿no? Entonces ese es el riesgo que se corre. Por eso para el ataque por virus lo único que nos queda es la erradicación, cortar de raíz y quemar la planta, ¿no? Entonces, a ver, de aquí yo les lanzo una pregunta. ¿Quién me puede decir por qué esta planta que está atacada por virus, o sea, por qué esta planta que está atacada por virus está produciendo y las demás no? Miren, esta acá apenas tiene algunos frutitos acá, pero todas las demás están verdes, pero esta que está enferma está produciendo más. ¿Quién me puede decir por qué? Porque ya se va a morir. Es su última. Agarrando toda la energía y nutrientes posibles para poder que la reproducción, para que se multiplique así, como supervivencia, ¿no?, de la siguiente generación. Ya van bien, a ver, pero continúen, van. ¿Qué más me dicen? Mientras yo alzo aquí lo que se acaba de... La ingeniera. A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién me repite? Exactamente, ¿no? La planta va a hacer todo lo necesario para perpetuar tu especie. Entonces, esta planta ya está entrando en la última etapa, ¿no? Se está viendo atacada por un virus, está enferma, entonces dice, pucha, me voy a morir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a acelerar mi etapa reproductiva, la empiezo a acelerar, genero la mayor cantidad de frutos que pueda para que aquí, en cada uno de esos frutos, quede mi especie perpetuada, ¿no? Entonces, esa es la razón por qué las plantas que se van enfermando son las que más frutos van a ir produciendo, ¿no? Van a ir agarrando y van a producir más para intentar perpetuar su especie. Entonces, aquí nosotros vemos eso, tristeza de los cítricos se llama esta de acá. En los ajíes es muy común esto que nosotros le llamamos mosaico. El mosaico no solamente se da en los ajíes, también nosotros podemos ver mosaico en la papaya, se ve de esta manera, es así como una... Se le dice mosaico por eso, ¿no? Parece alguna figura geométrica, algo así, que recuerdan a los mosaicos, por eso se le llama así. Entonces, ustedes igual pueden ver en una planta de papaya cerca, lo más probable es que también tenga mosaico. Y después también nosotros tenemos anillos cloróticos, ¿no? También son producidas por virus. Entonces tenemos esos tipos de ataque. ¿Alguna pregunta aquí acerca de los virus?
¿Por qué no? Ahorita vamos a hacer eso. Muy buena su pregunta. Pero entonces nosotros vamos a tener la siguiente situación. Nosotros vamos a tener esa planta de cítrico, ¿ya? Que se lleva así de esta manera. Y vamos a tener los frutos, ¿no? Los frutos. Y vamos a agrandar este de acá. Vamos a tener un fruto. De esta manera. Entonces, lo que sucede con el ataque de los virus es que el virus, ¿por dónde se va a transportar dentro de la planta? Se transportan por los vasos conductores, ¿no? ¿Cuáles son los vasos conductores de la planta? El xilema y el floema, ¿no es cierto? Entonces, se van a transportar por esa vía, por el xilema y el floema. Entonces, el xilema y el floema va llegando, pero no llega al fruto. ¿Por qué? Porque en el fruto hay otra estructura independiente, una estructura que no está ligada al xilema ni al floema. ¿Cuál es esa estructura? La semilla, ¿no es cierto? Entonces la semilla va a tener su propio embrión ahí. La semilla no está en contacto con el xilema y con el floema, no hay un floema, un xilema que llegue a la semilla. Entonces, la descendencia no va a quedar con el virus, la descendencia va a quedar libre de ese virus. E inclusive cuando nosotros tenemos, vamos a anotarlo aquí, ¿eh? para que quede eso, en la semilla. E inclusive si nosotros tenemos una planta que está infectada por virus, vamos a ver que vamos a hacer de cuenta que este es el meristema apical, ¿ya? Donde va creciendo, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que el xilema, el floema, va a llegar hasta cierta altura. Ya de ahí en adelante van a ser estas células que están en constante división, ¿no? Porque aquí se forman más hojas, más todo eso. Entonces, el xilema no llega hasta las puntas de las plantas, de las ramitas, no van a llegar hasta la punta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y eso ustedes van a ver en biotecnología. Lo que nosotros podemos hacer es sacar esta punta, porque como el xilema no está desarrollado aquí, esta partecita no tiene virus, aquí no hay virus. Entonces, como no hay virus, nosotros podemos tomar esa partecita y ¿qué hacemos con eso? Podemos hacer cultivos in vitro, ¿no es cierto? Podemos agarrar, colocar eso en una solución y la planta se va a desarrollar normalmente, ¿no? O sea, desarrollar como cualquier otra planta. Entonces, normalmente cuando nosotros queremos traer nuevas plantas de otro lugar, nos van a pedir eso, ¿no? Nos van a pedir traer los meristemas. Entonces los meristemas se llevan al laboratorio y esas plantas, ya estamos conscientes de que esas plantas no van a tener ningún virus, ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque las enfermedades no llegan hasta estos lugares. No hay un vaso que llegue hasta aquí para poder contagiarla. ¿Qué tal? ¿Se entendió esa parte? ¿Queda claro? Ya sabemos por qué es importante la producción in vitro y las semillas, ¿no? ¿Por qué no llegan hasta las semillas? Porque no hay los vasos conductores que lleguen hasta esos lugares. ¿Si podría explicar nuevamente la fecundación in vitro? Claro, mira, aquí vamos a volver a dibujarlo esto acá, que hay muchos garabatos por acá. ¿Dónde estoy? Ahora sí. Espera. Vamos a borrar todo esto acá para que se entienda mejor y no nos chipemos. Bien, entonces, pero un ratingo que cargue esto. Ya. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, les decía, ¿no? Vamos a tener un pequeño tallo, ¿ya? Un tallo así de esta manera. Y en la parte de arriba tenemos el meristema apical, ¿no? El meristema donde está la división celular, donde se van dividiendo, ¿no? De aquí van a salir nuevas hojas, nuevas ramas, pero aquí sucede la división celular en este lugar, ¿no? Que es nuestro meristema apical.
Entonces, cuando nosotros tenemos un ataque de virus o un ataque, sí, normalmente de virus, ¿no? Cuando tenemos un ataque de virus, el virus se va a ir movilizando por los vasos conductores. Ya decíamos que los vasos conductores era el xilema y el floema. Entonces, el xilema y el floema van a llegar hasta cierto punto. ¿Por qué no llegan aquí arriba? Porque aquí arriba todavía no está la formación de esos tejidos. Aquí es la zona de división, ¿no? Aquí recién se están formando. Entonces, esta zona es una zona inocua. Lo que nosotros podemos hacer sabiendo esto, lo que nosotros podemos hacer es hacer un pequeño corte en esos meristemas, aislamos el meristema y los meristemas los podemos llevar a alguna solución para que puedan crecer acá, ¿no? Las soluciones in vitro. Entonces aquí nosotros tenemos agua nutritiva que va a ir alimentando a ese meristema. Y el meristema va a ir creciendo, ¿no? Va a ir creciendo de forma normal y vamos a tener una planta sana. Entonces esa planta sana en algún momento va a tener que salir del cultivo in vitro y va a tener que hacer su proceso de adaptación, ¿no? Adaptación al suelo normal. Entonces es así como nosotros podemos utilizar ese conocimiento. Bien. Creo que ya estamos llegando al final de acá. Por último, los insectos, ¿no? Los insectos me van a usar lo que ya habíamos visto en la parte de arriba. Una cosita. Les decía que una vez que su planta ya esté con virus, lo que le queda es la erradicación, ¿no? Les decía que no había solución para eso, que lo único que podían hacer aquí era erradicar. Pero sí lo que nosotros podemos hacer es evitar que nuestras plantas se enfermen por virus. ¿Cómo hacemos eso? Lo podemos hacer por un control de plaga. Los virus, a diferencia de los humanos, que nosotros podemos contraer el virus de la gripe que está en el aire, ¿no es cierto? Está en el aire y nosotros lo respiramos y nos podemos contagiar. Sin embargo, para las plantas los virus necesitan de un vector. Necesitan de un agente que los lleve de un lugar a otro. Este vector son los insectos. Le decía, cualquiera que tenga un sistema chupador va a ser un posible transportador de ese virus. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es hacer un control de insectos. Vamos a hacer un control de plaga. Entonces, anotamos aquí. Lo que nosotros podemos hacer para eso, para evitarlo, es control de plaga. Entonces, esta es la manera como nosotros evitamos que nuestras plantas sean atacadas por virus. Una vez que ya han sido atacadas, lo único que nos queda es erradicar. No tenemos que erradicar, llevarlas lejos y quemarlas por último. Bien, entonces eso nos lleva a esta parte de acá, que ya son los insectos como tal. Entonces, ya le decía que nos pueden causar virus, ¿no? Una de sus posibles consecuencias. También los insectos van a ser masticadores, es decir, que se comen las plantas directamente, masticadores. Pueden ser succionadores, es decir, que succionan la savia, pueden ser succionadores. Y por último tenemos esto acá, que son los más característicos, que son minadores. ¿No? Creo que alguien ya compartía un video. Entonces, esas serían las características que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico, ya saben, tienen que pensar en estas posibles cosas. O ustedes le pueden mandar una foto y decir, miren, mi planta está así, y les pueden dar una pequeña descripción y ustedes ya pueden hacer un diagnóstico con ese tipo de información. No solamente tienen que pensar en que el ataque o el daño que está sufriendo esa planta solamente puede ser dos cosas: un daño abiótico o un daño biótico. Si usted llegó hasta ahí, ya hizo el trabajo. De ahí ya ustedes tienen que ver
qué daño específicamente. Puede ser por bacterias, puede ser por hongos, puede ser por insectos, puede ser por virus, maleza. Hoy en los abióticos, exceso o falta de riego, mucha o menos temperatura, y también deficiencia de algún nutriente, ¿no? Inclusive puede haber exceso de algún nutriente. Entonces, serían esas los principales indicadores fisiológicos. ¿Tienen alguna pregunta? Podemos ir terminando la clase. ¿Sí? Hasta el pedúnculo, hasta donde es la inserción del fruto con la ramita. Hasta ahí ya. Hasta el pedúnculo. Mira, aquí te lo vemos. Espera un ratito. A ver, mejor te muestro acá. Vamos a ver si es que no hay aquí algo de la materia de semilla. Espera un ratito que cargue. Circula. Importancia, formación. Esto es en materia de semillas. Todo acá ustedes van a ver al final de la carrera, normalmente. No sé cómo está el pénsul ahorita. Pero sí, supongo que está. Pero un ratito que cargue. Entonces, lo que nosotros vamos a ver cuando estamos hablando de la formación del fruto es que de dónde se forman los frutos, de las flores, ¿no es cierto? ¿Hasta qué lugar, que preguntaba su compañero, hasta qué lugar va a ser el lugar donde lleguen estos vasos conductores? Van a ser hasta aquí. Va a ser hasta esta parte de acá, el pedúnculo. Hasta ahí llegan los vasos conductores. Ven, de ahí en más ya son la entrada de los nutrientes, nada más. Pero vasos conductores en sí llegan hasta ahí. Aquí vos tenés un corte y aquí vos podés ver los lugares hasta donde van llegando. Máximo hasta aquí. Entonces, esto acá es el caso de la frutilla, ¿no? Que el pedúnculo es más pronunciado, pero es lo mismo. Entonces, ese va a ser el lugar hasta donde llegue. Claro, exactamente. Ahí ya, como no hay paso de los vasos conductores, directamente por esa reacción ya no entran hacia aquí, hacia los frutos. Directamente se queda hasta ahí, ¿no? Ahora sí puede darse el caso de que yo te decía que no pueden haber dos virus que ataquen a la misma planta, pero va a haber el caso de que haya un ataque de virus y hongo, digamos, ¿no? O que haya un ataque de virus y bacterias. Entonces, las bacterias y los hongos, a diferencia de los virus, se alimentan de la planta. Yo te decía que el virus no necesita o no quiere que la planta muera, porque la planta es su método de subsistencia, ¿no? Necesita que la planta siga replicando más y más virus. Sin embargo, los hongos y las bacterias se van comiendo a la planta, se van comiendo los tejidos. Entonces ahí ya es un caso distinto, ¿no? Ahí ya no importa eso, porque el hongo y la bacteria lo que va a hacer es ir comiendo todo lo que encuentra a su paso, no todo lo que tenga savia. Entonces esa es una diferencia. Sí puede haber un ataque de virus hongo o virus bacteria, o hongo bacteria, pero no un ataque de virus, ¿no? No puede haber eso, o al menos no se conoce hasta ahora. ¿Alguien más tiene alguna consulta que quiera hacer? Todo esto acá es tema de semilla, miren, entre lo que es la formación de la semilla, cómo se forma la semilla, el óvulo, la nucela, toda esa parte, ¿no? Ya van a ver eso más adelante en la carrera. Bien, chicos, si no tienen más preguntas, podemos quedar por aquí en el avance. Y la siguiente clase ya supongo que